Saludos y bienvenidos a Prisma 360 Psicología, con sus anfitriones Juan Daniel Ruilova y mi persona Gabriel Sánchez. El día de hoy les traemos un tema muy importante y bastante serio, es el duelo. Para hablar nosotros del duelo tenemos que primero conceptualizarlo, entendiendo que el duelo es un proceso natural, que no solamente tiene una función psicológica, sino también a nivel fisiológico. Esto es cuando nosotros tenemos una pérdida significativa de nuestras relaciones de nuestro ser querido. Juan Daniel. Bueno, hablar del duelo es una parte muy importante y Ujú. hay que entender el duelo no como bien dices, no solamente a la pérdida de un familiar, a la muerte de un ser querido, sino también esos pequeños duelos que vamos teniendo en la vida cotidiana, Exacto. como las pérdidas, como una pérdida laboral, como una pérdida de pareja, como una pérdida de una mascota, como cualquier situación que nos lleve a Se ponga en riesgo este vínculo emocional significativo, porque yo creo que esa es la parte clave, que tiene que ser significativo esta relación que se tenga, puede ser como una persona, como tú dices, pero también puede ser con un objeto o con un estado. Por ejemplo, me divorcié. Tal vez no quería a esa persona, pero estoy triste por el hecho de que ya no estoy casado. estoy solo, ya no hago lo que solía hacer, ya no como pizza los viernes. Esto es lo que nos lleva a nosotros a hablar de lo que realmente significa el duelo, que es este proceso de pérdida. Al cerebro no le gusta perder, es una cosa que nosotros tenemos que partir desde este punto, porque hay personas que son un poco más sensibles a las pérdidas, personas que son menos sensibles a las pérdidas, y muchas veces he visto yo que solemos tratar los procesos de duelo como si fuera cualquier cosa. Y no lo es, Juan Daniel, para nada. Recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos un duelo, siempre se va a activar este eje HTP. ¿Qué significa esto? Que se va a activar la hipófisis, se va a activar la pituitaria y las suprarrenales van a funcionar. Por lo tanto, van a estar segregando lo que corresponde a la adrenalina y sobre todo vamos a tener, por lo tanto, altos índices de cortisol, que esos actúan justamente cuando estamos en mecanismos de defensa. Entonces estamos alterados, nuestro cuerpo se pone a esta disposición y que cuando se mantiene mucho tiempo nos va a traer también a algunas dificultades como son inflamaciones generales, dificultades en el sistema inmunológico, nuestros glóbulos blancos T realmente se ven reducidos y por eso nos enfermamos también cuando estamos con esta situación. Y nos dicen, murió un familiar y encima me pasa que me enfermé, todas las desgracias me caen, pero realmente es por estos procesos. Por otro lado, desde el psicoanálisis se piensa que cuando yo quiero algo, cuando yo llego a querer mucho algo se le catectiza. ¿Qué es esto de catectizar? Viene desde la energía eléctrica, entonces no sabíamos cómo explicar esto, que es el hecho de poner toda mi energía divinal, todo mi cariño, todo mi afecto en la otra persona, llegando a volverle parte de mí. A mí siempre que me hablan de que se terminó una relación, de que se perdió algo, yo lo pienso, es como si hubieras perdido un brazo, porque ya no es que estás perdiendo un algo externo a ti, Ujú. estás perdiendo algo que ya formaba parte de ti mismo, que ya era como necesario, como orgánico de mí como persona. Y en esta pérdida se generan un montón de dolor, porque es como si yo perdiera un brazo, como si yo no pudiera Exacto. hacer las cosas naturalmente. Es que justamente es lo que nosotros hablábamos en un inicio, que tiene que ver con la parte fisiológica y somática también, porque en el cerebro nosotros encontramos la ínsula y la corteza singular anterior, que estos son los responsables del dolor físico. Y el mismo camino que utiliza el dolor físico, lo utiliza el dolor emocional. Entonces, tal cual lo que lo dices. Por eso no hay que tomarse a la ligera, sino es algo realmente serio, porque es un dolor real, somático, que va a sentir nuestro cuerpo. Estaba revisando un poco la literatura y me gustó mucho un experimento que hicieron con ratones monógamos. Cuando una de la pareja del ratoncito fallece, se ven cambios realmente a nivel incluso epigenético del ratoncito en su núcleo accumbens, en el cual el núcleo accumbens, recordemos que está encargado de la recompensa. Entonces, hay un cambio ahí. Hacen la analogía con el ser humano, de que el ser humano, cuando tiene una pérdida, también hay un cambio realmente a nivel químico también de su cerebro. Sí, justamente hay una palabrita que es muy clave aquí, que es la epigenética. ¿Qué es esto de la epigenética? La epigenética es los cambios que se generan que se dan de generación a generación y los cambios que se dan hasta eh, de ADN para nuestra generación como tal. Ujú. Justamente, no sé si es el mismo experimento, había un experimento donde se les dio estrés postraumático a ratones y los hijos de los ratones que una camada inmediata eran más propensos a tener depresión. Ujú. Y es justamente esto que tenemos que entender
porque esto explica mucho de por qué el duelo tiende a ser tan problemático y tan doloroso. Porque un duelo que no es bien manejado, que no se permite vivir el dolor, va a generar daños tan fuertes que pueden llevar a que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan dificultades claras y fuertes. Justamente en el podcast 4 se me pasó un poquito esto de hablar de, cuando hablamos de la adolescencia, se me pasó un poco hablar de la epigenética, que todos dicen a mí me pegaban, a mí me lastimaban, a mí me maltrataban y yo soy el éxito. Tal vez los daños que estamos viendo están ahora a nivel epigenético trasladados a nuestras generaciones actuales. Por supuesto, es que el cuerpo está hecho para aprender, para evolucionar. Y justamente el duelo es una condición evolutiva realmente como tal, de reaccionar. Recordemos que nosotros estamos hechos para vivir en comunidad, en manada. Cuando uno de nuestra manada em, muere, fallece, inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Hay algún animal? ¿Hay peligro? ¿O me estoy quedando sin manada y necesito protección y necesito ponerme en movimiento para buscar al otro? Y la clave aquí, que les adelanto ya un poquito a ustedes, la clave para superar los duelos es ponerse en movimiento, es sacarle a ese cerebro que está como en shock, decirle, camina, vamos hacia otro punto. Y es justo esto que se da también en algunos animales, por ejemplo, en los elefantes. Los elefantes celebran ritos mortuorios. Existen los cementerios de elefantes, en donde murió un miembro de la manada, los elefantes se acercan, le tocan el cráneo, el cuerpito cuando está fallecido, y se nota que se ponen tristes. Están un tiempo con ellos y luego continúan con la manada. Claro, hacen todo un rito, literalmente yo he visto, Sí, y hacen ruidos con su trompa, y hacen sonidos, y es algo particular propio de cuando encuentran y un cadáver. Y justamente esto desde la dialéctico comportamental, que es un tipo de terapia de tercera generación, es esto de ponerse en movimiento, de no detenerse, continuar. Y el hecho de ritualizar, de hacer el rito, Ujú. de llevar las cosas con alguna forma simbólica, con alguna forma imaginaria de llevar esto, es lo que nos permite también seguir en movimiento. Por Exacto. eso, bueno, Por eso no nos vamos a adelantar, porque eso vamos a hablar más adelante y les vamos a dar algunas herramientas que usted lo puede hacer. Para cerrar, yo creo que esta partecita de nuestra introducción, sí me gustaría dejarles claro cuándo nosotros debemos realmente tener un proceso de acompañamiento psicológico, psiquiátrico y cuándo no, Juan Daniel. Te doy la palabra y después a ver, amplíes. ¿cuánto tenemos que tener un acompañamiento psicológico o hasta psiquiátrico en un proceso de duelo siguiendo la regla simple? ¿Está afectando de forma significativa alguna de las esferas de mi vida? La esfera familiar, la esfera personal, la esfera laboral, cualquier esfera. Si hay una de esas esferas que está viéndose afectada de forma significativa, tengo que recurrir a terapia. Yo sé que dentro de los manuales psicológicos como el DSM-5 implican de que un duelo patológico es pasaron 2 años y sigue molestándome, sigue afectándome. eh, Se está revisando un poquito eso. Mm. ¿Por qué? Porque más que pensar en un tiempo, Tiempo. tenemos que pensar en qué tanto nos afecta. Obviamente nos va a afectar unos 6 meses, unos 8 meses, el dolor, el poder estar deprimidos, el estar triste, el llorar frente a los procesos de pérdida. Claro, las fases del duelo como tal. Se viven las fases de dolor, que vamos a ir a las Sí, ya lo ves también. que también, que tampoco son una regla, que eso también es importante de entender. Lo importante es saber, ¿me está afectando tanto que no me permite seguir adelante? Si es así, ahí necesitamos una intervención. No sé, Juan Gabriel. ¿No? Claro que sí, realmente has dicho absolutamente todo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, vamos a continuar con este siguiente bloque temático y vamos a comenzar de menos a más. Una de las pérdidas más comunes que nosotros podemos tener son las pérdidas de parejas. Eso de decir adiós a una pareja. em, Yo sé que muchos comentarios, que muchas personas dirán, ay, ahora por eso te quejas. Pero es que es importante entender por qué a algunos les afecta más que a otros esto de la pérdida y porque también es necesario pasar por un proceso de duelo con la pérdida de una pareja. Ujú. Porque no, un clavo saca otro clavo es el peor consejo que he escuchado y es uno de los consejos que nos lleva a más problemáticas después. Porque no es que un clavo saca otro clavo, es que un clavo deja otro hueco al lado del clavo que estaba ahí. No sé, Juan Gabriel, ¿tú qué opinas de por qué reaccionamos diferentes a las Sí, pérdidas? tras yo aquí sí voy a retomar un poco acerca de la psicología evolutiva.
sí sería muy importante comenzar a trabajar acerca de la teoría de los apegos, porque nuestros cuidadores son las personas encargadas de darnos las herramientas de cómo saber actuar. Por ejemplo, de 0 a 6 meses encontramos este preapego. Cuando tenemos un bebé de 0 a 6 meses, ustedes van a ver que no tiene tanto problema de que dame cuidando un ratito, ni llora, salvo que tenga el mala vibra. Entonces ni llora, ni cambia, no pasa nada, o sea, como que se ríe, no pasa nada, y el niño básicamente llora y se sonríe para llamar la atención de los Claro, en cuidadores. esta edad Lacan les llamaba cachorros humanos y todos lo vieron No, no. feo, pero me parece que es la definición muy Exacto, adecuada. sí. Y de 6 meses a 24 meses ya se comienza a formar este apego como tal. Y aquí ya reconoce quiénes son sus cuidadores. Por ejemplo, tú tienes un bebé de 1 añito, dice, ay, pero ándate con el amiguito de la familia. Nunca le ha visto y vas a decir, no, no quiero irme. Entonces va a estar, incluso se pone como más a la defensiva de dónde están mis cuidadores, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y demás. Y desde los 24 meses hasta los 5 años se forma y se consolida los tipos de apego como tal que nosotros ya conocemos y que tú tienes más sapiencia incluso de esto, que nos puedes explicar un poquito, por ejemplo, de nuestro apego seguro, el apego ambivalente, el evitativo. Entonces, no lo sé. ¿Qué opinas tú, Juan Daniel, sobre Bueno, antes que nada me parece tan interesante porque siempre yo he defendido que la psicología es una. O sea, es una y apunta al mismo lugar, pero se ve desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Justamente Lacan hablaba de las fases del espejo, ya? Y dale. que básicamente era de que, no me acuerdo exactamente los años, pero de tal edad a tal edad, los niños se reconocen a la mamá como si fuera parte de ellos. Ujú, Luego, cuando se ven en el espejo, se ven como que la mamá es como una sección de ellos, pero ya se reconocen como un otro, como un moi. Pero luego de una etapa que es más o menos la etapa de 24 cuando ellos comienzan a explorar el mundo, se ven y se reconocen que el otro es un otro y que ya hay una decisión, hay un exacto. corte. Y en este corte de decisión es muy feo, porque es como una gran pérdida de algo que siempre fue parte de mí, porque antes la mamá y el niño eran una sola, eran solos, estaban fusionados. Ahora, dejando un poco esta cuestión interesante porque al final se dice algo muy similar desde una perspectiva teórica completamente diferente. Ujú, Vamos un poco de esto de qué son los apegos. El apego seguro se da cuando he demostrado que los papás pueden ser, como diría Satir, nutricios, es exacto. decir, que pueden nutrir, que pueden dar de comer, que pueden cumplir con las exigencias que tiene el medio como tal. Cuando se da esta situación es muy divertido, hay un experimento bastante bonito donde se le deja un guagua con un montón de juguetes, Ujú, y la mamá está como lejos así. Y luego va a ver los juguetes, ve a la mamá, ve que la mamá está cerca, comienza a tocar, a mover, a jugar. exacto. Es que la palabra clave aquí es seguro, Seguridad. porque tiene esta cualidad de que sabe que mis cuidadores no me van a abandonar. Claro, sabe que si se Dicen, cae, te van a recoger. exacto, que hay alguien allí. Entonces, eso es lo clave. Por eso es lo que pasaba con estos bebés en este experimento. Se ponen a jugar, no pasa nada. No hay esta situación de ansiedad y comienzan ellos a preocuparse de ahora dónde están y qué es lo que sucede. Y muchas de las veces estos son aprendizajes que lo hacemos a nivel inconsciente, cuando no atendemos las necesidades y las urgencias de nuestros niños cuando lo requieren. Claro, cosa que Watson, el padre del Ujú, conductismo, decía: "No, déjenles llorar, no pasa nada". ¿Se le suicidó los hijos? Sí. ¿Por qué? Porque viene el otro tipo de apego, que es el apego, evitativo. En evitativo. el apego evitativo hay como tanta es cuando los papás, en relación con sus hijos, no responden adecuadamente a las necesidades. Y a veces a veces les dejan llorando mucho tiempo, y hace que el niño sienta, no seguridad, sino que si el adulto no está presente, que si el adulto no está ahí tocándole, no está ahí, Validando. validándole, yo puedo perder a ese adulto. Por lo tanto, en este mismo experimento se deja al guagua y el guagua corre y llora hasta que la mamá le marque. No quiere saber nada del mundo, sino simplemente sentirse protegido porque está muy desprotegido del mundo. El mundo ya no se ve como un lugar curioso lleno de colores, sino como un lugar que es amenazante, en donde cualquier cosa puede lastimarme y el adulto no me brinda seguridad por estar ahí como adulto. ¿Sabes cuándo se va a ver esto? Estamos a pocos semanas, al menos acá en la Sierra de Ecuador, de comenzar las clases. Ay, sí. Sí. Y muchos de sus bebés, estoy seguro de que ya van a ir a lo que es inicial o van a comenzar un proceso de escolarización.
Y ahí es este desprender, porque es muy bonito todo el rito de que le compramos el uniforme, los cuadernitos, va emocionado, pero la prueba de fuego es cuando les dicen, chao, te regreso a ver a las 12 del día. Y hay muchos bebés que entran felices y dicen, mamá, tú vete, papá, tú vete, no te preocupes, yo estoy bien, ya, chao. Y quieren ir corriendo a ver las cosas nuevas, novedosas y demás, es cuando tienen un apego seguro. Pero también encontramos por otro lado los guaguas que dicen escuela y te tienes que quedar y bueno, ya va medio preocupado, medio que no me gusta, se aferran a la sentan, claro, llegan a clases y ya se aferran de la pierna de la mamá y comienzan a llorar y no quieren saber nada. En el piso. Sí, se sueltan al piso. Cuestión muy complicada. Sí, es bastante complicado. Aquí ustedes van a ver que su bebé realmente está con este tipo de apego evitativo. Ahora, ¿cómo reconocer en los adultos, Juan Daniel? Aquí me parece fantástico también, porque es algo súper interesante con las personas ya adultas que viven solos y separados. Si tú tienes apego evitativo y, por ejemplo, no eres de las personas que llamas mucho a tus papás, te fuiste de la casa y ni les llamas, así tienes que estar medio presionando para llamarles, puede ser que tengas un apego evitativo. Puede ser. Puede ser, pero también se ve mucho en esta repetición de relaciones, relaciones que son muy inestables, que son muy de mándame la ubicación cada rato, dime dónde estás, mándame foto. Sí. Hablan de que existe la seguridad de que la otra persona como adulto va a estar ahí para ti. Por último, el ambivalente, que es, chuta, el peor de todos, en donde no hay ni bien ni mal, que son este tipo de relaciones que suelen ser abusivas por parte de los adultos, en donde sobrecompensan de alguna u otra manera. Te compro 32 helados el mismo día y luego llego y te pego con una chancla, te pego con una correa. Y en donde no se sabe bien qué hacer. Y los Y el niños bebé no sabe qué hacer, más bien no sabe qué actuar. Y son niños que tienen miedo. Y son niños temerosos. Son niños que, por ejemplo, te piden, dice, pero ¿puedo jugar? ¿Seguro que puedo jugar? Y están constantemente en esta situación de miedo, de alerta, de que algo malo puede pasar. claro, Se les nota son bastante. estos adolescentes que suelen tener ataques de ansiedad, que saben decirte, pero si tomo una decisión, está bien o mal. Bueno, es una decisión, tómala y ya está. O sea, ponte, come chaulafán o come salchipapas, pero elige cualquiera. O pide miedo mixto. No sé, Exacto, sí. haz algo que es mucho este miedo como tal. ¿Y esto cómo se relaciona con el duelo? Porque a raíz de estos tipos de apego, a raíz de cómo yo me fui construyendo, cómo me fui educando, cómo me fui yo, validando a lo largo de mi vida, se repiten los patrones conductuales. Exacto. Y en estos patrones conductuales podemos ver a personas que cuando se va una persona a la cual llegaron a tener un gran aprecio, si es un apego seguro, bueno, se podría vivir un duelo normal, se podría vivir un proceso de tristeza así, pero que no desencadena más. Un apego ambivalente viene mucha culpa, y ya vamos a hablar mucho también de esto de la culpa, y me gustaría hablar de la culpa más en el siguiente, que es el duelo de la pérdida definitiva, el duelo de muerte. Y por último, en el inseguro viene a darse esta situación de no voy a poder vivir, se desesperan, hay crisis de ansiedad, llanto, dolor. Me voy a morir nunca, nadie me va a amar. Esta es la única persona que me ha amado de verdad. Es un dolor tan fuerte que afecta realmente a otros esferas de la vida. O sea, ya no puedo trabajar porque se murió tal persona hace 5 años. Y estamos hablando de cuestiones que son muy patológicas, de cuestiones que tienen que tener una intervención. Justo aquí yo quería llegar a este punto porque me ha pasado que llegan a consulta y me dice, mi hijo estaba saliendo con esta chica, terminaron, se separaron y ya no lo puede superar. Y no lo puede superar y y a veces tú ves que realmente las características son tan fuertes de los síntomas que presenta que debe de ser una derivación a psiquiatría y debe tener un acompañamiento farmacológico como tal. Y dice, pero es que mi hijo no está loco y realmente aquí se tiene que entender que la medicación que se le va a brindar va a ser un proceso de acompañamiento y debe ser entendido como tal, como un proceso que va a estar durante un tiempo y luego va a desaparecer. Y dice, no, es que mi tiempo, si pasaba eso, no pasa nada, hay muchos peces en el mar y cosas así, que es el discurso que normalmente manejan las Suara. Está triste por tonteras. Sí, está Es escrito como por que tonteras. el que hizo mundo, o sea, he escuchado. Claro, A mí me rompe el corazón escuchar tu exacto. historia. Y más que nada, cuando comienzas a indagar más en su historia de vida y ves que ha tenido ese tipo de apegos que no han sido para nada seguros y que ha ido desencadenando con pérdidas y con duelos durante toda su vida, o sea, decir, sí, es real para él. Tal vez para nosotros no lo veamos tan significante porque no ha sido, recuerde,
no ha sido nuestro vínculo significativo, pero para él sí. Entonces cambia las reglas del juego. Claro, porque a veces nos olvidamos de que yo tengo, qué sé yo, 40, 45 años de edad, pero él tiene 15. En sus 15 años, su primera relación ha sido la más significativa emocional que ha vivido. Y por eso se tiene que tratar con el respeto y con el cuidado necesario que representa eso. Porque es un aspecto muy simbólico también. El hecho del decir adiós y el hecho de poder decir, bueno, hasta aquí se termina esto, nosotros vamos a continuar con nuestra vida, es también el hecho de llevar esto que fue un acto de pérdida a un plano simbólico. Ujú. El poder decir, bueno, representó algo muy importante para mí, fue algo muy lindo para mí, fue mi primera relación y tengo que seguir adelante. Un paciente me había dicho justamente que él había encontrado cuál es qué es realmente el soltar algo. Ujú. Él trabajaba mucho en esto de soltar, de no, ya no voy a pensar en eso, ya no voy a pensar en eso, y eso no es el aprender a soltar, no es el aprender a dejar. En un duelo, para decir adiós a una pareja, no es el fingir que no pasó nada, es el darle un sentido y seguir adelante, decir, voy a dejar esto aquí, Es que darle un porque sentido diferente al que está. Creo que va por ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, nos estamos adelantando. Ya vamos a ir a esa parte que vamos a hablar en nuestro siguiente episodio, así que les espero en breve. nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, vamos a continuar con el siguiente segmento y el día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte, esta pérdida definitiva y el proceso de cierre. Juan Daniel, te doy la palabra. Bueno, antes de comenzar con esto, ¿por qué llamamos a la muerte a la pérdida definitiva? No importa la religión en la que tú te encuentres o la manera en que creas o traduzcas esto, tenemos que acordar de que la muerte es un sentido muy importante que ha dado el ser humano. Es uno de los procesos más ritualizados que existen, que algunas culturas lo celebran, algunas culturas lo lloran, algunas culturas lo, lo reinterpretan, pero siempre se enciende a lo simbólico la muerte, porque la muerte está muy cercano a esto que es lo real, que lo real, Freud lacaniano, lo real del psicoanálisis, que es esto que no puedes darle un nombre. Porque ya cuando te mueres, no puedes tú dar un nombre a esa muerte como tal, no le puedes tú traducir. Es algo que es una pérdida final o absoluta. Si tú crees en el más allá, bueno, tal vez te puedas reencontrar con alguien en el más allá, pero al menos en esta vida, No, no, es una pérdida y es un decir adiós. A diferencia del duelo por separación de pareja, en el duelo por la separación de la pareja, hay cosas que se pueden cerrar, que otra persona esté bien, que yo estar bien, ver que los dos hemos estado bien. O sea, hay como procesos que se van cerrando. es diferente, o sea, incluso te puedes encontrar con esa persona y decir, ay, ¿y qué ha sido de tu vida? Ay, ya te has casado, qué bueno ese. Claro, también cantar la canción de ¿Cómo te va mi amor? Y regresar en una relación. O sea, hay tantas Hay formas, tantas posibilidades. Es posibilidades que que esa se es la gran diferencia con la ruptura de una pareja o de un trabajo o una situación como tal, que hay posibilidades, mientras que cuando llega este momento de la muerte, no hay posibilidades. ¿Cuál es la única que te queda? Esperar tal vez, eh, yo que soy un poco muy apegado a la religión, un más allá. Entonces es como una esperanza, una promesa, pero a la final tú no sabes si es que es real o no, solamente está basada en la fe. Bueno, otra cosa es. Sí, y al final del día, la muerte es este proceso en el cual me separo de un algo y nunca más lo voy a volver a ver. Nunca más lo voy a volver a ver o voy a estar con esa persona en forma físico presente. Lo que nos queda son los recuerdos, son los momentos, es la vida que yo tuve como tal. Y aquí viene este juego tan complejo porque la muerte ha sido resignificada de todos lados en todas las culturas. Tenemos el fantástico Día de Muertos en México, tenemos nuestro Día de Muertos en Ecuador, tenemos figuras como Thanatos, que es el dios de la muerte griego, tenemos figuras como, ¿cómo es? Hela en la mitología nórdica, y cada una de estas comparten en común que es este frío y este adiós para siempre. El decir adiós es algo que es muy personal y cada quien tiene que buscar una forma de decir adiós. Y es justo lo que tú estabas diciendo, que es este hecho de dar un paso a eso, de moverse, de convertir a una persona en algo simbólico. Freud decía que cuando nosotros que matamos al padre, cuando muere el padre, esto en Tótem y Tabú, tenemos que convertirlo en símbolo y en signo. Y convirtiéndolo en símbolo,
se nos permite a nosotros poder entenderle desde otra perspectiva. Cuando una persona muere, hay una frase que tal vez desentone un poquito con esto, pero a mí siempre me ha gustado, que es que no hay ningún muerto mal. Es que todos intentamos, y eso también es una reacción biológica natural del cerebro, de recordar lo bueno y no lo malo, porque es lo que tú decías en un inicio, en el primer segmento, que al cerebro no le gusta sufrir. Entonces siempre va a buscar un refugio de los mejores momentos, sea cual sea. Entonces, no me va a acordar de las cosas malas. A la final dice, ya se murió. Mm. Recordemos eso. Y es parte de esto que a veces es tan difícil entender de que la muerte tienes que reconocer que no hay un retorno. Ujú, Porque existen muchas culpas que se manejan cuando fallece alguna persona, cuando fallece algún familiar, cuando fallece algún amigo, que es yo pude haber hecho algo. Si yo no lo hubiera conocido, si yo no lo hubiera adoptado a un perrito, si yo no hubiera nacido. O sea, vienen como tantas ideas, como tantas particularidades ujú, que uno quiere echarse la culpa. Y quiere echarse la culpa un poco por esto que se llama la culpa del superviviente, un ujú, poco por esto también de que queremos muchas veces a fuerza tener una explicación de todo. Y hay cosas que no tienen necesariamente una explicación. Hay cosas que realmente tenemos que entender que en la aceptación completa de esto, en la aceptación de que no tenemos poder sobre eso, es lo que nos hace a nosotros que estemos más tranquilos. Porque a veces comenzamos a decir, si hubiera pasado más tiempo con él, ujú. hubiera buscado estar más con otra persona, pero no, la muerte llega, Right. siempre va. Y eso es lo difícil realmente cuando hay estos procesos de intervención terapéutica, de llegar a este entendimiento, de aceptar. Por eso todos los duelos pasan por un ciclo, que es lo que tú decías, bueno, es el típico que nos han enseñado a nosotros o todos, que es primero la negación, después tenemos la ira, luego la negociación, tenemos la depresión y al último tenemos la aceptación, que son estas 5 fases que no se dan de manera lineal, no se dan por fases, sino que, por ejemplo, puedo estar yo ya tal vez en algún momento en negación, pasar a la depresión y a la aceptación al mismo rato, y después otra vez regreso. Porque no es lineal, somos complejos los seres humanos. Justamente esto, se ha pensado y se piensa generalmente que las fases del duelo son uno 2 3 4 5. Y que tenemos que pasar de esa forma y que tenemos que dar una técnica para aceptar, una técnica para esto. No He escuchado algunos cursos que dicen, no, enójate, enójate, pues si no me quiero enojar, si quiero sentirme triste en este momento. Más bien la intervención real es en el hecho de aceptar tus emociones, dejar que venga, o sea, dejar que pasen, vivir esas emociones, reconocerlas. reconocerlas, saber que, a ver, estoy triste porque falleció alguien, estoy enojado porque falleció alguna persona que era importante para mí. En esta parte de la negociación, bueno, tal vez si yo rezo bastante voy a, a, a darle un paso para que entre más rápido al cielo. Hay un montón de formas que nosotros vamos llevando estos procesos de duelo y de pérdida, pero lo más importante es entender que yo no tuve responsabilidad sobre el hecho. Ujú, Así sea que alguien falleció para salvarme a mí de un accidente de tránsito, la otra persona tomó su decisión consciente. Sé que es muy difícil decir esto y sé que puede sonar como muy, como muy racional, como muy cabeza fría y que no está tan cercano al dolor que podemos nosotros sentir en ese momento. Pero nosotros no podemos hacernos responsable por un fenómeno natural y necesario porque la muerte es necesaria para los seres vivos, porque la muerte desde el aspecto biológico cumple una función y es la función de permitir que la mejor genética, que la especie mejore, porque si una especie se quedara sin eterna en la Tierra no pudiera mejorar, no pudiera evolucionar y eso haría que la especie no sobreviva porque no se adapta. claro que sí. Bueno, ahora vamos a ir continuando con nuestro siguiente segmento. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cuáles serían algunas herramientas que ustedes los pueden trabajar? O también cómo actuar si es que tenemos a alguien cercano que está pasando por una situación de duelo. ¿Ok? Entonces les esperamos en nuestro siguiente segmento.
Bueno, vamos con nuestro último bloque temático y esta vez vamos a hablar sobre la síntesis de prácticas, frases, metáforas, ejercicios, estrategias, tareas, un montón de cosas que podemos hacer para poder trabajar en el duelo, si es que nosotros estamos pasando por el duelo o si alguien cercano a nosotros está pasando por estos periodos. Creo que para comenzar, lo primero que tendríamos que hacer con Gabriel es validar las emociones. Ojo con esto, he visto tantas veces y es uno de los primeros strikes que yo suelo ver en las intervenciones y en las intervenciones terapéuticas, que no tendemos a validar el dolor del otro. No sé por qué, tal vez sea porque no sentimos que no es importante, sentimos que ayudamos al otro, pero el validar las emociones, el validar a una persona, no es decirle que está haciendo bien, es reconocer que algo le está afectando en él. Por ejemplo, si alguien saca una mala nota en un examen, una forma de validar no es decirle, ay, no, es que el examen estaba muy difícil. No, es decirle, entiendo que estás frustrado, entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste. Hay algo de responsabilidad en esta mala nota que tuviste, pero entiendo tu frustración. Y está bien que te sientas frustrado porque no es lo que tú querías que pase. Pero lo primero que solemos decir es, vos mismo que no estudies. Estaba fácil el examen, qué vago que eres. Y sí, la verdad, lo que hace es generar culpa Ah, y decir, ay, es que estuvo tan fácil el examen. ¿Y por qué no lo logré? No soy tan inteligente. Y lo mismo pasa con el duelo. Cuando no validas, comienza a generar culpa. Es que no hice esto, para no, es que soy débil, es que perdí una pareja por tonto, es que yo tuve la culpa, es que el otro no me... No, no cuidé demasiado. Entonces van realmente todas estas culpas generando y más bien aumentando la sintomatología para que se pueda tener incluso en algo patológico, en algo que ya requiere una intervención mayor. ujú. Una estrategia que se maneja siempre con el duelo que me gusta es el ritualizar, o porque nosotros tenemos ritos mortuorios en cada una de las culturas, una misa en Cuenca, qué sé yo, o ¿cómo se llaman estos? Un entierro vikingo con la flecha y fuego. Pues sí, son ritos que nos permiten a nosotros dar un significado a algo, porque la muerte escapa tanto de la mente humana, porque la mente humana no se diseñó para comprender completamente lo que es la muerte. Por eso hay tantos tratados, hay tanto mito alrededor de la muerte, porque es algo que nos cuesta entender, porque es en entender que aquí se acabó, la conciencia desapareció, se fue. Eso es lo que nos hace humanos, nuestra conciencia, y con la pérdida absoluta de conciencia está la muerte. Y a su vez, el hecho de poder permitir que las personas enfrenten este duelo como quieran. Hay personas que quieren ir a visitar a sus familiares en el cementerio, hay personas que entierran las cenizas, personas que tiran las cenizas al mar, las cenizas a un río, porque es su forma de poder despedirse, de poder decir, hasta aquí estuvo esta persona, hasta aquí quedó este proceso y de aquí en adelante mi vida continuó. ¿Qué otras estrategias conoces, Juan, yo, de... A ver, justamente tiene todas las estrategias que vamos a brindarles el día de hoy, realmente son estos ritos. Por ejemplo, escribir una carta, eso también es algo que nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, hay una estrategia que me gusta muchísimo de escribir una carta y en un globito de helio mandar. Entonces, como decir, simbólicamente lo envías al cielo, que yo sé que tú vas a estar ahí. Entonces es como bonito hacer también ese proceso de cierres. Por ejemplo, el hecho también de quitar las cosas y guardar, regalar o botar las cosas de esa persona que ha fallecido, también es parte de estos ritos y que también es importante y que tenemos que ser muy respetuosos, incluso como terapeutas, como familiares, de que cada uno tiene su tiempo y no exigirle, ya es momento así, ya han pasado 3 días, ya es momento de ver qué se va a seguir esas Yo cosas. con esto, a veces somos muy respetuosos con este tipo de procesos, que llego yo un día a mi casa y ya no veo nada de la persona que falleció que era importante para mí. Y los otros dicen, no, es que te estamos ayudando. No me están ayudando, no me están negando un proceso en el cual yo podía despedirme de las cosas que significan algo para el otro y, y no poder yo ir cerrando estos procesos y este dolor que a mí que me cubre. También, por ejemplo, el guardar algo que era importante para otra persona, el utilizar algo de la otra persona, que es también como una forma, depende de cómo se metaforice, podría Es ser... que tiene que ver con el símbolo. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, la estrategia que usted utilice o la que se quiere inventar, siempre tiene que ver con el símbolo.
¿cuál es el símbolo que usted le está dando a este objeto? Porque este objeto deja de ser objeto para ser algo propio de mí, una extensión mía o una extensión del otro que me va a acompañar y va a ser parte de mí. Que aquí hay que tener, yo sí digo, un poquito de, hay una línea imaginaria, porque también eso a veces, el llevar un objeto de otra persona, se vuelve como una carga también. Depende el cómo se metaforice. Si yo lo llevo, este niño diciendo, no, es que era de mi abuelo y yo voy a hacer ahora como mi abuelo, pez. Claro, Pero si yo llevo ese mismo anillo y en cambio en el discurso metafórico digo, lo llevo porque él fue una parte importante de mí y esto me recuerda a él. ujú. Y cuando yo lo veo, no es necesariamente con dolor, sino como decir, yo te amé y sé que me amaste. Entonces va con esa situación, entonces funciona bastante bien. Otra de las cosas simbólicas que a mí me gusta trabajar en esto es, por ejemplo, sembrar una planta. Elegir, a ti te gusta, no sé, el árbol de X cosa, sembrar eso. Y es como decir, estás naciendo de nuevo, de otra forma. Entonces también es un proceso de acompañamiento muy bonito que se hace con eso. Sí, también procesos como la silla vacía que se utiliza mucho en la psicología sistémica, que es tú vas a hablar con otra persona como si la otra persona estuviera ahí. Vas a decirle lo que tú quisiste decirle y vas a despedirte. Eso también me parece muy importante. Parece muy importante porque es un proceso que en el cual el cerebro genera un cierre. Aunque la persona no esté ahí, lo que hace el cerebro es generar este cierre y permitir que el cerebro se reconfigure como si se hubiera ejecutado este cierre. Porque el cerebro es más fácil de engañar de lo que uno cree. Ujú. Puede engañar de muchas formas. Y el cerebro necesita estas ayudas, estos simbolismos, porque así puede procesar algo que no tiene nombre, porque la pérdida no tiene nombre, duele, arde, ¿eh? Es como si te hubieran arrancado un trozo tuyo. Y duele físicamente, como ya bien lo comentaste, por los propios procesos cerebrales que se activan con el dolor y con la pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, mm, integrar tareas en el duelo, como por ejemplo aceptar la pérdida, sentir el dolor, adaptarse al cambio, reinvertir energía emocional, también son procesos que son estrategias adecuadas. ¿Qué es esto de reinvertir energía emocional en vez de solamente, se da mucho, sobre todo cuando ya existen procesos muy patológicos, de estoy llorando 24/7, a ver, en vez de estar llorando, voy a dedicarme a ayudar a las personas que fallecieron con lo que falleció mi persona cercana y voy a invertir esta energía que estoy utilizando aquí para ayudar a otras personas, para cambiar vidas, para mejorar. Algo que se puede hacer para engañar también al cerebro si uno está sumamente triste y llora todo el día, es decirle, aguanta, te voy a poner un horario para que realmente te permitas llorar, sufrir y demás. Y es como entrenarle a tu cerebro. Por ejemplo, todos los días de 8 a 9 me voy a dedicar a llorar, a ponerme triste, a reflexionar sobre qué está pasando dentro de mi interior, etcétera. Pero durante todo el día, cada vez que me venga esta idea va a decir, no, si estoy trabajando y me viene la idea que me pongo triste por el hecho o la persona querida que falleció, lo que tengo que hacer es decir, no, en este momento es mi momento de trabajar. Voy a concentrarme en el aquí y en el ahora, eso me toca a las 8 de la noche. Sé que puede parecer hasta un poco, tal vez, de que suene a broma, pero funciona bastante bien porque el cerebro se va acostumbrando y se va a condicionar a que ese es su horario y de poco, eh, después de esto, uno suele hacer el proceso un poco de introspección, pero no introspección entendida como sé que me vas a decir, sino más bien como de un proceso de reflexión que es más adecuado. Este proceso de reflexión en el cual tú cierras los ojos y vas sintiendo cómo se disuelve también el dolor. Porque la única forma realmente de curar ese dolor que tú te queda después de un duelo es el tiempo. Esa es la mejor medicina que puede haber. Claro, y también la aceptación, ¿no? Que aceptar el dolor no es resignarse. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy más fuerte, no voy a dejar que me moleste, no voy a llorar, voy a aguantarme, voy a ser muy fuerte. Y no, el aceptar el dolor no es perder, Exacto. es vivir ese dolor con un sentido de vida, vivir ese dolor con sentido. Es saber, a mí me duele, claro que me va a doler, estoy perdiendo una persona querida, estoy perdiendo una mascota querida, estoy perdiendo algo que fue significativo. Tengo que seguir adelante. Yo siempre pongo la analogía de por qué es importante aceptar el dolor,
porque es como cuando nosotros nos caemos, nos lastimamos y sangramos un montón. Es como decir, tengo rota la pierna, pero voy a fingir que voy a caminar normal y que voy a correr. Pero el dolor está ahí, la incapacidad de que no puedo correr está ahí presente. No es algo que yo lo puedo llevar, va a estar constantemente molestándome, hiriendo y demás. Pero en el momento que yo atiendo esa herida y le digo, oh sí, verdad, me está sangrando, me duele mucho, y yo le doy la atención que requiere, en ese momento puedo curarse, me hace una cicatriz y voy a ser más fuerte. Y es justamente esto, porque también el aceptar que algo me duele, el aceptar que algo me lastima, permite buscar ayuda y Exacto. permite tomar medios para continuar adelante. ¿Por qué tenemos dolor emocional? Porque es necesario como un punto de orientación para poder hacer algo al respecto. Si nosotros no sintiéramos dolor y nos clavan una flecha, dijéramos, con qué tal, no pasa nada. Claro. Es un mismo mecanismo incluso de protección. Es adecuado porque yo revisaba un poco esto del duelo y desde la parte social hablaba de que el duelo es importante porque nos pone en movimiento a buscar otro grupo social. Perdí a mi grupo de protección, me pongo en movimiento para algo más. Entonces, es por esto, es una adaptación que tiene que tener el cuerpo. Y bueno, creo que con eso hemos hablado bastante de esto del duelo, hemos hablado mucho del dolor, de la pérdida, y creo que es momento de ir cerrando. No sé si quieres ayudarnos con una frase de cierre, Juan Gabriel. Bueno, más bien les iba a decir, y ustedes se han de preguntar por qué no está Lenny el día de hoy aquí, y realmente decidimos no ponerlo porque es un tema bastante serio, es algo, entender que el duelo es importante, que el tiempo es diferente entre todas las personas y que sobre todo tenemos que aceptar el dolor, no era necesario que Eh, estuviera en este momento. Mira, pues Claro. Lenin todavía tiene que... Lenin nos va a ayudar, pero tal vez en otro lugar. Pero no se preocupen, regresaré en el siguiente episodio, porque el siguiente episodio va a ser un episodio un poco más gracioso. Sí, esto ha sido un tema serio. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en Prisma 360 Psicología con Juan Daniel Ruilova y Gabriel Sánchez, sus psicólogos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.